paria, largo tiempo para Occidente y gran parte de la comunidad internacional. Ahora es recibido con abrazos y sonrisas en la cumbre de la Liga Árabe, un organismo regional en el que Siria ha sido readmitido como miembro de pleno derecho después de 12 años de aislamiento. Y es que Bashar al-Assad es responsable de una cruenta guerra civil en Siria, con más de 500.000 muertos y cárceles llenas de opositores en las que la tortura es sistemática. No solo no es castigado, sino que es recibido con alfombras rojas, pues es una doble revictimización de las víctimas. Una guerra que ha expulsado de sus hogares a más de la mitad de la población y una economía en bancarrota que depende del tráfico de drogas. El régimen sirio se ha convertido hoy en día en un narcoestado porque se financia a muchas de sus milicias con el comercio del captagón, que es una anfetamina que se está distribuyendo en cantidades ingentes a los países del entorno. ¿Cómo se explica entonces esta suerte de rehabilitación? ¿Supone el primer paso para normalizar las relaciones con Siria? ¿O estamos ante un narcoestado que presenta cada vez más riesgos para la región? ¿Por qué ese repentino interés en sofocar las crisis en Siria? Se lo contamos aquí, en DW Analiza. Con la ayuda de Rusia e Irán, sus grandes aliados, Bashar al-Assad ha logrado dar la vuelta al conflicto. Una guerra civil que comenzó en 2011 cuando reprimió brutalmente los levantamientos de la llamada Primavera Árabe. Los países vecinos asumen su victoria virtual y dan un giro de 180 grados a sus políticas para blanquear el régimen sirio. Pero, ¿qué tiene que hacer Bashar al-Assad a cambio? Los socios de la Liga Árabe parecen tenerlo claro. We are all interested in Syrian refugees being able to return safely to their homes, and we will work with the government in Damascus to make that possible. We hope that our partners in the West will also work with us to achieve that. We will work within the lines of the United Nations. Más de 13 millones de sirios han perdido sus hogares. La mayoría son desplazados internos. Pero solo los países del entorno acogen entre 5 y 6 millones de refugiados. Sobre todo Turquía, pero también Líbano, Jordania, Irak o Egipto. Países que atraviesan también dificultades económicas. Para los refugiados resulta cada vez más difícil encontrar alojamiento o generar ingresos. ¿Pero en qué medida puede hablarse de un retorno seguro? Europa, que también acogió a cientos de miles de sirios, no predica con el ejemplo. En casos como Dinamarca, por ejemplo, vemos que ya han iniciado políticas terribles para las personas refugiadas, que es de devolución de refugiados sirios que estaban ya integrados en Dinamarca, de devolverlos a Siria, alegando que eso es un país seguro, y a muchas de estas personas les espera la tortura, la detención o una muerte segura al volver a Siria. Entonces Dinamarca también ha abierto puertas y ha elevado umbrales de impunidad que seguramente también ha inspirado a los estados árabes a decir, bueno, pues si en la propia Europa están considerando que Siria ya es un país seguro, pues ¿qué nos retiene a nosotros? Riad tiene un largo historial de violaciones de derechos humanos que no le impiden querer ser algo más que un actor regional y Occidente hacer negocios con ellos. Luego de años de condena internacional por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul, Arabia Saudí busca un lugar en un nuevo orden multipolar que está en plena evolución. Restablece relaciones con Irán y aprovecha el vacío de poder que dejan terceros países. Lo que demuestra también esa reintegración de Siria en la Liga Árabe es que Estados Unidos y la Unión Europea cada vez están perdiendo mayor peso específico en la región, en el Oriente Medio, y son otros actores internacionales, Rusia, que es un aliado estratégico del régimen sirio, y sobre todo China, los que tienen cada vez un mayor protagonismo en la región. Arabia Saudí es un país rico y conservador que tiene recursos para atajar sus problemas, pero no sabe cómo frenar el contrabando de captagón, que inunda su territorio y que Siria utiliza ahora como carta negociadora. We've seen the regime ask for sanctions relief as it relates to Captagon trafficking operations, and we've also seen some considerations, particularly amongst Saudi Arabian governmental officials,
to compensate with a financial package for the regime's revenues in exchange for the regime turning its head away from Captagon production and trafficking. Whether that will work is a whole other story, but it's very clear that this has become the top agenda item and one of the first items up for negotiation. El Captagon es una droga sintética, una marca de fenitilina que se vende sobre todo en forma de pastillas. In the Middle East, the use of substances such as heroin, opium, and Captagon are prohibited by the Quran. Of course, those prohibitions have been long violated. Fácil de producir, hay para todos los gustos, desde la pastilla de lujo para la élite saudí hasta las de menor calidad, que se consiguen a $1 y permiten trabajar duro porque quitan el sueño y el hambre. Por eso se conoce también como la cocaína de los pobres. Pero, ¿por qué se localiza su producción en Siria? So it's the combination of demand conditions in the Middle East, the psychological trauma, the lack of social and economic opportunities, with the major supply, latching onto extensive chemical and pharmaceutical industry left over from the prior Assad regime that has created this Captagon storm in the Middle East. Siria es el origen del 80% del tráfico mundial. La droga comienza su viaje en las zonas menos vigiladas por las autoridades entre Siria y Líbano, para inundar después los países vecinos, sobre todo Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Lo hace por tierra. Su principal destino es el Golfo Pérsico, pero sus tentáculos llegan a casi todas las naciones de Medio Oriente. También por mar y aire desde los puertos de Líbano y Siria, donde la corrupción es omnipresente. El Captagon ha reconciliado a todas las partes en conflicto. Tribus y grupos armados organizan el contrabando de esta droga sintética que, junto con otras, como el fentanilo en Estados Unidos, inundan los mercados globales. Si a esto se suma la crisis política y económica que se eterniza tanto en Siria como en Líbano, no es de esperar que Damasco vaya a erradicar la producción de Captagon. Many of the former warlords who are aligned with the regime benefit from the Captagon trade. So there are many political entanglements surrounding the Captagon economy, in addition to the basic revenue generation. Some of them relatives, some of them direct, siblings or cousins of Bashar al-Assad himself. It shows that this is more than just complicity and knowledge, but this is direct participation. Son muchas las investigaciones independientes que cimentan la tesis de que Siria tiene todas las características de un narcoestado, con el hermano menor de Assad, Maher al-Assad, al frente de la unidad de élite que controla el negocio. Por otro lado, nos sorprende que en Damasco aseguren que es un país libre de drogas y que su ubicación geográfica los convierte en país de tránsito en el que se realizan los máximos esfuerzos para enfrentar a los narcotraficantes y promotores y para confrontar y reprimir este fenómeno persiguiendo redes de contrabando y tráfico de drogas y decomisando sustancias estupefacientes. Parece muy difícil, ¿no?, que se comprometa efectivamente a detener el flujo de Captagon, porque es una de las principales fuentes de financiación del régimen y sobre todo de las milicias y de los grupos paramilitares próximos al régimen. Entonces, difícilmente renunciará a esa vía de financiación mientras no se le ofrezcan vías alternativas y se comprometan los países del Golfo, que son los que disponen de mayor músculo financiero, a invertir en la reconstrucción del país. There's not enough of an incentive, even with financial packages, even with regional pressure. The regime has so much agency over the trade to continue secret production and manufacturing in sophisticated and creative ways, while then also reaping the benefits of normalization. And at this point, the regime has gotten what they wanted out of a number of these discussions. They've established direct and public communication channels. They have regained membership in the Arab League, and they have avenues open for further normalization and economic opportunities. Mientras tanto, el imperio del miedo sigue manteniendo el régimen. La presión internacional de nada sirve y los indultos son exclusiva voluntad de Damasco. La Red Siria documentó la muerte de al menos 547 detenidos en las prisiones sirias en 2022.
Desde la oposición aseguran que hay medio millón de personas en cárceles y centros de interrogatorio. En esas cárceles infrahumanas que son las cárceles del régimen sirio, a las que Amnistía Internacional se refirió como un matadero humano, pues imaginemos lo que es que haya alguien responsable de ese matadero humano que esté en todas las televisiones. Sin embargo, el regreso de Siria a la familia árabe parece imparable, pese a que haya países como Qatar dentro de la Liga que se niegan a restablecer el contacto. Lo cierto es que fue el terremoto del pasado febrero que terminó con 6.000 vidas sirias, lo que aceleró la toma de contactos por parte de Omán, Bahrein y Egipto. Una oportunidad para Siria bajo el prisma de la solidaridad. Otro ganador es Vladimir Putin, que interviene en Siria desde 2015 y cuyo apoyo ha sido clave para que Bashar al-Assad gane esta guerra que se encuentra en su fase final. Todo apunta a que estamos ante un cambio de ciclo en que otros actores aprovechan el vacío político que deja Estados Unidos. Como Rusia y como China, para ir poco a poco ganando presencia, o bien utilizando herramientas del poder duro, como es la intervención militar en Siria, como hizo Rusia en el año 2015, o bien utilizando herramientas de poder blando, ¿no? Como ha hecho ahora China con esa mediación diplomática entre dos rivales tradicionales como son Irán y Arabia Saudí. La Unión Europea, por su parte, asegura que no normalizará las relaciones con Siria hasta que el régimen no deje de reprimir a su población. Desde 2011 ha sancionado a 322 personas, entre ellas al propio al-Assad y entre tanto también a la fundación que dirige su mujer, Asma al-Assad. Pero ya lo hemos oído, la Unión Europea pierde peso en la región, en donde todo parece acompañar a la reintegración de Siria, aunque a distintos ritmos. Están los países como Emiratos Árabes y Arabia Saudí, que dan la bienvenida a al-Assad. Pero otros países, ya digo, siguen contemplando al régimen sirio con mucho escepticismo y sobre todo condicionan cualquier tipo de avance y sobre todo que garantice un retorno seguro de esos refugiados